Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy me gustaría hablar un poco de las enseñanzas del Starret Sosima. Del Starret Sosima, que es un personaje de la novela Los hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky. Y un Starret es una especie de monje consejero en la en los conventos, en los monasterios ortodoxos de Rusia, ¿no? Y supongo que de otros países eslavos, o no sé si en Grecia o otras naciones en donde la religión ortodoxa es la mayoritaria, también existe este tipo de figuras, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice alguna de las reflexiones del Starret Sosima, porque de alguna manera quería hacer este vídeo para proveerme de ideas para mi futuro vídeo sobre Tolstói y Dostoyevsky en el ámbito de la historia, ¿no? Las ideas que estos dos grandes escritores tienen con respecto a ese asunto tan importante, qué concepción tienen ambos de la historia. Hermanos, nos dice el Starret Sosima, hermanos, no teman el pecado de los hombres. Amen al hombre aún en su pecado. Pues esto es semejanza del amor de Dios y la cima del amor en la tierra. Amén a toda criatura divina. Amén a toda criatura divina. Y al todo, amen a cada grano de arena, amen cada hojita, amen cada rayo divino, amen a los animales, a las plantas, amen todas las cosas. Si uno ama todas las cosas, en las cosas habrá de alcanzar el secreto divino. Ama a Dios sobre todas las cosas, puesto que Dios es la verdad de todas las cosas y las cosas no son nada sin Dios. Yo creo que esto es lo que el Starret Sosima nos recuerda en esta plática. Lo alcanza uno una vez y ya empieza a reconocerlo incansablemente más y más a cada día. No hay vuelta atrás. Cuando reconoces, cuando un destello, una epifanía, un despertar, una transformación, un despertar, que el despertar es un comienzo, igual como cuando nos despertamos por la mañana, ¿no? Es un comienzo, está muy mitificado, está en el peor de los sentidos, en el sentido occidental y actual de la palabra mito, está muy mitificado la idea de despertar, ¿no? El despertar no supone gran cosa verdaderamente, si no hay una transformación real. Porque si los patrones antiguos siguen vigentes, siguen teniendo ascendente sobre nosotros, entonces aquellos que supuestamente despiertan se convierten incluso en peores, en más tóxicos, en más, y eso es bastante actual. Si nos fijamos en lo que ha estado aconteciendo en estos últimos años. Bueno, escuchemos la voz de el Starret Sosima. Lo alcanza uno una vez y ya empieza a reconocerlo incansablemente más y más a cada día, y habrá de amar finalmente al mundo entero ya con un amor íntegro, universal, amor universal. Esto pues me recuerda a esa conciencia universal de la cual también habla Tolstói en El reino de Dios está en vosotros, y sobre esto pues hablaré en el último vídeo que haga sobre la serie de Tolstói y Dostoyevsky, que hablará sobre la idea de historia que tienen ambos. Bueno, también se nos comparte, porque esto lo estoy extrayendo de una recopilación de un blog de WordPress que se llama Starret Sosima, starretsosima.wordpress.com. Pero estos textos están lógicamente en la novela de Fedor Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov.
Bueno, pues dice el padre Paisi, discípulo del Stares Sosima: recuerda, joven sin cesar, que la ciencia profana, convertida en una gran fuerza, se ha aplicado a examinar, especialmente durante este siglo, todo lo celestial que se nos ha legado en los libros sagrados. Y después de un cruel análisis, a los sabios de este mundo no les ha quedado nada de lo que antes era sagrado, absolutamente nada. Pero han hecho el análisis por parte y han perdido de vista el conjunto. Han hecho el análisis por partes y han perdido, fijaos que eso de separarlo todo por partes, al estilo de Jack el Destripador, ¿no? Como se dice en ese chiste tan propio del humor negro, ¿no? Esto de evaluarlo todo, segregándolo en fragmentos distintos, esto es muy propio del patrón masculino, de la perspectiva masculina, mientras que la perspectiva global, más abstracta, más general, es más bien propia de la perspectiva de los valores femeninos. Y como nos dice el padre Paisi, estos hombres de ciencia, estos sabios del mundo, estos intelectuales que ponen en entredicho las enseñanzas de los evangelios, han hecho el análisis por partes y han perdido de vista el conjunto, de modo que llega a sorprender hasta qué punto han sido ciegos. El conjunto se alza ante sus propios ojos inmutables. Fijaos, por ejemplo, si en un estadio de fútbol, por ejemplo, o de rugby o de lo que sea, todos cantan al unísono, ¿qué pasa? Pues a varios kilómetros se escucha el canto de todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de cantar todos al unísono, cantara uno, otro? Pues que no se escucha nada. Es la unión de todas las voces lo que permite que haya una sonoridad que se expanda, que pueda percibirse a varios kilómetros. Esto lo digo para compararlo con lo que nos dice el padre Paisi, ¿no? Por partes, cada cosa no es lo mismo que todo el conjunto, no es lo mismo. No es lo mismo 10.000 personas cantando que 10.000 personas cantando cada una en un momento diferente. Son dos cosas completamente distintas. De ahí la importancia de la valoración general, global, de todo el conjunto. El conjunto se alza ante sus propios ojos inmutables, tal como estaba antes, y las puertas del infierno nada pueden contra él. ¿Acaso no ha vivido ese conjunto 19 siglos? ¿Acaso no vive también ahora en los movimientos de las almas individuales y en los movimientos de las masas del pueblo? Vive, como antes, inmutable, hasta en las almas de esos mismos ateos que todo lo destruyen, hasta en esas mismas almas vive. Pues incluso quienes abjuran del cristianismo y se rebelan contra él, son en el fondo imagen del propio Cristo. Lo siguen siendo, pues hasta hoy ni la sabiduría suya ni el calor de sus corazones han sido capaces de crear una imagen del hombre más elevada y digna que la imagen señalada por Cristo en otro tiempo. Las tentativas que en este sentido se han realizado solo han dado origen a monstruosidades. Esto nos dice el padre Paisi. Bueno, esto me recuerda a lo que os comentaba hace algunos días en el vídeo que hice sobre Napoleón, ¿no? De cómo la Revolución Francesa usurpa el ideal cristiano de fraternidad, de libertad, de igualdad. Todo eso es una aportación del Maestro Jesús a toda la humanidad, a toda la historia de la humanidad, y es usurpada por unas personas agnósticas y ateas que han confundido
la idea del cristianismo porque no han comprendido la distorsión que de ella han hecho las iglesias mundanas. No han comprendido la distorsión que del legado que nos hace Jesús han hecho estas iglesias del mundo. También nos dice otra cosa el Stares Zosima, que en cuanto a los criados, añadiré lo siguiente. Antes, cuando era joven, solía enojarme mucho contra ellos. La cocinera ha servido la comida demasiado caliente, el asistente no me ha limpiado el traje. Pero de súbito me iluminó un pensamiento de mi querido hermano, a quien había oído decir en mi infancia: ¿soy digno yo de que otro esté a mi servicio? ¿Soy digno yo de que otro esté a mi servicio? ¿Con qué derecho le trato mal por su miseria e ignorancia? ¿De dónde recibo el derecho para tratar con desprecio aquel en el cual se da la miseria o la ignorancia, o ambas cosas? Y me asombré ya entonces de que en nuestra mente aparezcan tan tarde los pensamientos más sencillos, los más evidentes. La iluminación, el despertar, es darte cuenta de lo evidente, de lo que no puede ser refutado, de lo que no puede ser obviado, y sin embargo lo ha sido durante mucho tiempo. No es posible prescindir de los servidores en el mundo, pero haz que tu criado sea más libre de espíritu que si no fuera criado. ¿Y por qué no puedo ser yo criado de mi criado? ¿Por qué no puedo ser yo criado de mi criado? De tal modo que él lo vea, pero sin ningún orgullo por parte mía y sin desconfianza por parte suya. ¿Por qué no ha de ser mi criado como un pariente mío? De manera que lo admito al fin en mi propia familia y me alegro de ello. Bueno, la tradición rusa, esto de los criados verdaderamente estaban mucho más integrados en el entorno doméstico de lo que lo estaban, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Donde existía ese arriba y abajo, como bien dice la famosa serie de la BBC, me parece, en el cual había una barrera infranqueable entre los que eran servidos, los señores, y los que servían, los plebeyos o criados. Parece que en la cultura, en la tradición eslava o rusa, esto no se daba tan así. Y eso lo vemos en algunas de las novelas de Dostoyevsky, ¿no? Y también en alguna de Tolstói, como por ejemplo la de Ana Karenina, ¿no? Los criados, los servidores domésticos se permiten de confrontarse se toman el privilegio, el derecho de confrontarse con los amos a los que sirven. Y eso no en la tradición británica es inconcebible, ¿no? Esto es factible, el hecho de que mi criado sea como mi familia, ya hoy, pero servirá de base a la unión futura, ya magnífica de los hombres, cuando el individuo no se buscará criados, ni deseará convertir en criados suyos a sus semejantes, como hace ahora, sino que al contrario, deseará con todas sus fuerzas convertirse él mismo en servidor de los demás, tal como dice el Evangelio. Esto nos dice el Stares Zosima y son las ideas de Dostoyevsky. Verdaderamente, un hombre que no cree que deban existir criados, es decir, que no deben de existir clases sociales, evidentemente una persona de esas ideas, de esas convicciones, no parece una persona de derecha, no parece una persona conservadora, no es que sea lo contrario tampoco,
Pero el tema político es muy importante, ¿no? En Tolstoy y en Dostoyevsky. A Tolstoy siempre lo ha intentado manipular las posturas populistas de izquierda. Y en el caso de Dostoyevsky ha sido lo contrario. Es la derecha más tradicionalista la que intenta interpretar lo que dice Dostoyevsky eh, para su conveniencia, ¿no? Al interés a la conveniencia de su ideología. Es posible que solo sea un sueño creer que al fin el hombre encontrará sus alegrías solo en la instrucción y en la caridad, y no en los goces crueles como ahora, en la gula, en la lascivia, en la presunción, en la fanfarronería y en el envidioso afán de superar a los demás, en el envidioso afán de superar a los demás. Esto es la competición. Por eso es tan importante para el sistema, desde mi punto de vista, es tan importante magnificar la importancia de la competición. A los niños se les enseña a competir para hacer algo en sus vidas, a pasar por encima. No es la idea de servicio, es la idea de competición. Y el deporte de élite está para eso, para que las masas es el opio del pueblo verdaderamente. De hecho, los fanáticos del fútbol a veces ellos mismos dicen que el fútbol es su religión. Y esto recuerda lo que decía Marx, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Pues si el fútbol es tu religión, tu opio es el fútbol, según dice el propio Carlos Marx, ¿no? El patrón occidental verdaderamente, especialmente el de los 2 últimos siglos y medio, mmm, el patrón educativo es el de ridiculizar la idea de servicio, como si fuera una humillación. Entonces, mientras se piense esto, habrá guerras, habrá conflictos, habrá violencia social, será inevitable, mientras que no se dé este paradigma de predisposición total, incondicional, de servir a la comunidad, a nuestros semejantes, mientras que esto no se dé como una realidad viva en toda la opinión pública, utilizando este concepto del cual habla también Tolstoy, la idea de opinión pública como la idea de que determina cuál es la realidad en la que vivimos. Mientras que esto no se dé, es inevitable que haya conflictividad social y lo que es peor, pues las guerras entre las naciones, porque en las naciones proyectamos los dramas domésticos, tal como es en lo pequeño, así es en lo grande. Es posible que solo sea un sueño creer que al fin el hombre encontrará sus alegrías solo en la instrucción y en la caridad, y no en los goces crueles, en el afán de superar a los demás. Creo firmemente que no es así y que se acerca el tiempo esperado. Creo, dice el Starets Sosima, que el tiempo esperado está cerca. Después de mi duelo, cuando llevaba aún mi uniforme de oficial, me puse a hablar de los criados en sociedad, y recuerdo que todos se quedaban sorprendidos al oírme. Entonces, ¿qué? Decían, ¿hemos de hacer sentar al criado en el diván y llevarle nosotros mismos el té? Yo les respondí, ¿y por qué no? Aunque solo fuera alguna vez, ¿por qué no servir a los que te sirvan? Aunque solo fuera alguna vez. Todos se rieron. Su pregunta era frívola y mi respuesta confusa, pero se me figura que había en ella cierta verdad. ¿Qué es el infierno? Me lo explico así. Es el sufrimiento de no poder volver a amar jamás. Eso es el infierno. Se habla de las llamas del infierno en un sentido material. No quiero investigar este misterio.
y me da miedo, pero me figuro que si hubieran llamas materiales, se alegrarían en verdad de ellas, pues considero que en la tortura material se olvidarían, aunque solo fuera por un instante, de su espantosa tortura espiritual. Fijaos lo que nos dice el Stares Sosima, es decir, Dostoyevsky a través de él. Verdaderamente, aunque se nos olvide, fijaos por ejemplo el suicidio de Judas que se nos narra en los evangelios, ¿no? La tortura mental de esa persona que le lleva al suicidio es peor que cualquier infierno material. Y por eso dice el Stares Sosima que ojalá pudiera estar quemándose de verdad para olvidar esa tortura, ¿no? Además, es imposible librarse de esa tortura espiritual, pues no es externa, sino que se da en su interior. Si algo nos quema de afuera, al menos podemos decir que no somos responsables. Si viene alguien y me da un palo por detrás y yo no lo veo, ¿cómo voy yo a responsabilizarme de esa agresión que he padecido? Pero si soy yo el que me torturo a mí mismo, o algo me tortura en mi interior y no lo puedo sacar, pues entonces eso ya sí es mucho más grave, ¿no? Obviamente cuando en la cultura evasiva y de búsqueda de la diversión frívola, pues todo esto parece absurdo, ¿no? Ridículo, ¿no? Igual que al que está drogado y está ahí, está en su mundo, pues algo profundo, algún tema de profundidad está completamente inaccesible para él. Se ha incapacitado Es que en realidad eso es lo que antes decía del opio. En realidad se trata de mantener a todo el rebaño afectado por lo que les impide realizar su potencial. Que todos se convenzan de que son poca cosa, de que no son nada. Y justamente Jesús en los evangelios nos dice lo contrario. En ti está el reino de Dios, en ti está un gran potencial. Pero ese potencial se entiende en la verdad del servicio, no en el patrón competitivo que, que rige las sociedades actuales. Hay también en el infierno quienes siguen conservando su orgullo y su ira a pesar, a pesar de poseer ya un conocimiento indiscutible y a pesar de contemplar la verdad irrefutable. Los hay terribles que se han identificado por completo con Satán y con su orgulloso espíritu. Para esos el infierno es algo ya aceptado voluntariamente y de lo que no pueden quedar nunca saciados. Esos son ya mártires de buen grado, pues se han maldecido a sí mismos al maldecir a Dios y a la vida. Se nutren de su propio orgullo maligno. Dios nos hizo poderosos y somos poderosos aceptando a Dios pero también negándolo. Por eso este mundo puede ser tan perverso, porque verdaderamente ¿qué significa perverso? Es aquello que está por versionar, ¿no? Perverso, aquello que está a la expectativa de ser versionado correctamente. Eso es lo perverso. Y la criatura, a imagen y semejanza de Dios, que a imagen y semejanza de Dios fue concebida, no pierde su poder, por más que lo niegue en sí mismo. Y de ahí viene la perversidad, y de ahí viene la necesidad de manifestar poder en un mundo invertido, a través de la crueldad, a través de la opresión.
Pero bueno, escuchemos al Stares Sosima. Se nutren de su propio orgullo maligno, como si el hambriento en el desierto empezara a sorber la sangre de su propio cuerpo. Pero, insaciables por los siglos de los siglos, rechazan el perdón y maldicen a Dios que los ama. No pueden contemplar sin odio a Dios vivo y piden que no haya Dios en la vida, Dios de la vida. Piden que no haya Dios de la vida, que Dios se aniquile a sí mismo. Fijaos, esto es lo que recuerda aquello que dirá Nietzsche años después, ¿no? De Dios ha muerto, que verdaderamente ya sí había sido dicho en otras ocasiones, ¿no? Porque verdaderamente la religión cristiana, en la religión cristiana Dios se sacrifica a sí mismo en la persona de su Hijo para demostrarnos su amor infinito. Pero esto se corrobora, esto tiene sentido gracias a la resurrección. Si no, sería la muerte de Dios, sería el fracaso de Dios, la derrota de Dios. Y verdaderamente una religión que idolatrara la muerte de Dios sería una religión que trajera la destrucción total de la humanidad. Si esa religión se impusiera. Piden que Dios se aniquile a sí mismo y que aniquile cuanto ha creado, y arderán eternamente en el fuego de su ira. Anhelarán la muerte y el no ser, pero no recibirán la muerte. Esta idea de estar quemándose en su odio, esta es la idea simbólica de la cual Jesús nos habla, ¿no? De lo que representa un infierno eterno, porque verdaderamente eh, ese remordimiento que, que toma la mente de Judas, por ejemplo, lo que sería horrible es que fuera eterno, verdaderamente. Sobre todo, evita la mentira, toda mentira, en particular la mentira contigo mismo, contigo misma. Observa tu mentira y no deje de mirarla cada hora, cada minuto. Evite también la repulsión hacia los demás y hacia sí mismo, hacia sí misma, lo que en su interior le parezca malo, por el mero hecho de que lo vea en ti, se purifica. Descubrir qué hay de malo en uno ya es el primer paso para purificar eso en sí mismo. Evite el miedo también, evite el miedo también, aunque el miedo nunca es más que la consecuencia de la mentira. El miedo es la consecuencia de la mentira. El que vive en la mentira, el que idolatra la mentira, el que piensa que la mentira le provee de algún beneficio, nunca va a permitir que la verdad lo libere. Y eso es precisamente lo que Jesús nos dice. La verdad os hace libres. La mentira os hace esclavos de todos, de todas y de todo. Os hace esclavos igualmente de una idea equivocada de vosotros mismos. Os hace esclavos de aquello que niega ese reino de Dios que está en vosotros, como anteriormente os comentaba, como nos dice Jesús. Aquí nos habla también del aislamiento. En nuestro siglo todo se ha dividido en unidades. Cada individuo se aísla en su madriguera. Cada individuo, cada mochuelo en su nido, ¿no? Cada uno se aleja de los otros. Ponemos candados para segregarnos de la comunidad, ¿no? Como si ahí estuvieran nuestros hermanos y hermanas del grupo humano, del grupo social del cual formamos parte, como si ellos fueran una gran amenaza para nosotros.
es la idea de la propiedad privada, ¿no? Lo que es propio de mí ya no es el amor, ya no es la ofrenda incondicional, sino ya es algo que yo segrego para mí y que yo entre candados, en cofres, en mansiones pertinentemente protegidas, intento de guardar para mí, para yo. Esa es la cultura occidental, ese es el patrón de los últimos siglos. Ese es el virus que se extiende por el mundo, el virus del egoísmo, el virus de la idea de que somos hijos de nada y que tenemos que compensar esa nada de la cual somos hijos. Y esa idea solo traerá violencia, como siempre ha sido, como lo hemos visto a lo largo del siglo XX, solo hará que los más codiciosos, los más inconscientes, los más reactivos, los que verdaderamente aparentan tener amor propio, pero les mueve una mentalidad de carencia, de escasez, les mueve la codicia por triunfar mundanamente, esos serán los que desgraciadamente vayan medrando en el mundo. Siempre y cuando este paradigma sea el que siga vigente. Una vez que nos hemos entregado por entero, por completo a este paradigma, pues evidentemente pensamos que es el único. Entonces, la idea de que hay algo superior, de que no es cierto de que seamos hijos de una nada, como dice perversamente el existencialismo y otras doctrinas agnósticas, la idea de que no somos hijos de la nada, sino todo lo contrario, que somos expresión de la plenitud, porque el reino de Dios está íntegramente en nosotros y todo nuestro potencial espera ser desarrollado a través de esta idea de la cual nos habla el Stare Sosima, la idea del servicio. Esa idea, pues lógicamente, una vez que nos ha abducido en la idea de la carencia, la idea de que tiene sentido que nos mueva la codicia por triunfar mundanamente, una vez que nos ha abducido, nos ha tomado esta idea, lo que Jesús nos dice nos parece una ilusión. Y por eso dice Nietzsche que Jesús es tonto, que Jesús es idiota. Así lo dice en su Anticristo precisamente. Por eso en el mundo a los que aparentemente saben mucho mundanamente se les llama listillo, ¿no? Ten cuidado con ese que es un listillo. Y a los que son bonachones se les ve como tontos, ¿no? Eso da noticia de cómo se ha impuesto el paradigma de la carencia, ¿no? Acumula riquezas solitario y piensa cuán fuerte soy ahora y cuán cubierto estoy de las necesidades, y no se ve insensato que cuanto más acumula, tanto más se hunde en la suicida impotencia. Cuanto más acumula, cuanto más triunfo mundanamente, más fe tengo en que eso es la verdad de la vida. Y por lo tanto más me estoy hundiendo en esa mentalidad reactiva. Pues se acostumbra a confiar únicamente en sí mismo, a separarse del todo comunidad. Acostumbra su alma a no creer en la ayuda humana, en los hombres ni en la humanidad, y no hace sino temblar pensando que puede perder su dinero y los derechos que con él ha adquirido. Ya cree que su valor está en lo que posee, pero eso evidencia el desprecio que de sí mismo tiene. Y para darse un valor necesita verlo en sus posesiones materiales. No posee posesiones materiales, sino que éstas lo poseen a él. Y él morirá y sus posesiones, que no son nada verdaderamente porque no son seres vivos, seguirán. Por lo cual se ha esclavizado ante aquello que ni siquiera está vivo. Por todas partes, ahora la mente del hombre empieza a perder de vista, de modo ridículo, que la única seguridad del individuo
no radica en su esfuerzo personal aislado, sino en la integridad global de los esfuerzos humanos. Pero no hay duda alguna de que a ese espantoso aislamiento también le llegará el fin, y todos comprenderán a la vez de qué manera tan artificiosa se habían separado los unos de los otros. Tal será el espíritu de la época, y se sorprenderán de haber permanecido tanto tiempo en las tinieblas y no haber visto la luz. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Pero hasta entonces es necesario, de todos modos, conservar la bandera. No hay quien lo haga, pero de pronto un hombre, aunque sea él solo, ha de dar ejemplo, y sacando el alma de la sociedad, ha de realizar el acto heroico de la comunicación fraterna, aunque haya de pasar por un simple. Aunque sea uno solo, debe dar el ejemplo de la comunicación fraterna, aunque lógicamente aquellos que no tienen fe en esa fraternidad lo verán como un simple, como un tonto, como un necio. Eso para que no muera la gran idea. No hay más que un medio de salvación. Toma sobre ti todos los pecados y hazte responsable de ellos. En verdad, así es, pues tan pronto como te haces responsable sinceramente de todo y de todos, ves enseguida que en realidad eres culpable por todos y por todo. Pero si cargas tu propia pereza y tu impotencia sobre los demás, acabarás haciendo tuyo el orgullo satánico y empezarás a murmurar contra Dios. En cuanto al orgullo satánico, pienso lo siguiente: nos es difícil en la tierra llegar a comprenderlo, y por eso resulta tanto más fácil caer en el error y aceptar el orgullo demoníaco, creyendo además que hacemos algo grande y admirable. Tampoco podemos llegar a comprender mucho de lo que hay en los sentimientos y movimientos más fuertes de nuestra naturaleza mientras dura nuestra existencia terrena. Pero no te escandalices por ello y no creas que ello pueda servirte de justificación alguna, pues el juez eterno te pedirá cuentas de lo que has podido comprender y no de lo que está fuera de tu alcance. Tú mismo te convencerás de que es así, y entonces todo lo verás con acierto. Y ya no te pondrás a discutir. La verdad es que pasamos por la tierra como a tientas, y de no tener delante la preciosa imagen de Cristo, sucumbiríamos y nos perderíamos por completo, como el género humano se perdió ante el diluvio. Muchas son las cosas de la tierra que se nos mantienen ocultas. Muchas son las cosas de la tierra que se nos mantienen ocultas. En cambio, se nos ha concedido el don misterioso y secreto de percibir nuestro nexo vivo con el mundo del más allá, con un mundo superior y mejor, aparte de que las raíces de nuestros pensamientos y sentimientos no se dan aquí, sino en otros mundos. Las raíces de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos no se dan en este mundo, sino en otros. Por eso dicen los filósofos que no es posible llegar a conocer en la tierra la esencia de las cosas. Dios tomó semillas de los otros mundos, las sembró en la tierra y cultivó su jardín. Ha brotado cuanto podía brotar, pero lo que se ha criado vive y se conserva vivo sólo gracias a la sensación del propio contacto con los otros mundos misteriosos. Si tal sentimiento en ti se debilita o se aniquila, muere también lo que en ti ha germinado.
Entonces te vuelves indiferente a la vida y hasta llegas a odiarla. Esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo pienso, dice el Starets. Mirad a los laicos, dice el Starets Sosima, y todo lo que se exalta como superior ante el pueblo creyente. ¿No han quedado desfiguradas en ese mundo la imagen de Dios y su verdad? Ellos tienen la ciencia, mas en la ciencia solo se encuentra lo que está confirmado por los sentidos. En la ciencia solo se encuentra aquello que está confirmado por los sentidos. En cuanto al mundo espiritual, la mitad superior del ser humano se rechaza en redondo. Se destierra con cierta solemnidad, hasta con odio. El mundo ha proclamado la libertad, sobre todo en estos últimos tiempos. ¿Y qué vemos en esta libertad suya? Nada más que la esclavitud y el suicidio. Eso dice el Starets Sosima. El mundo dice, tienes necesidades, dadle pues satisfacción. Tienes los mismos derechos que las personas más nobles y ricas. No temas darles satisfacción, al contrario, hazlas aún mayores. La cultura del bienestar o supuesto bienestar consiste en crear necesidades permanentemente. Cada vez nos volvemos más débiles, nos vamos acomodando, nos vamos, al segregarnos de la naturaleza, perdemos toda nuestra conciencia de nuestro potencial. Todo queda de la misma manera en que lo físico queda atrofiado al vivir de forma tan acomodada, tan amanerada, tan sedentaria, pues lo mismo acontece en los otros ámbitos de la naturaleza humana, en el mental, en el emocional, todo queda atrofiado, con lo cual nos volvemos seres inferiores a lo que fueron nuestros antepasados salvajes, paradójicamente. Solo basta con ver a esos sujetos en los estadios de fútbol, gritando, berreando, indignándose, lloriqueando porque le han pitado un penalti en contra. Solo basta observar cómo se comporta la masa en una grada, en uno de estos grupos violentos de extrema derecha o de extrema izquierda de las canchas de fútbol. Solo hay que observarlos a ellos, esa necesidad que tiene de mimetizarse con un grupo humano, consecuencia del desprecio inconsciente de su propia individualidad. Solo hace falta observarlos a ellos para corroborar lo que os estoy comentando, ¿no? De que en cierto sentido nos volvemos inferiores a nuestros ancestros salvajes que vivían integrados en la naturaleza y que tenían esa incitación nómada que les hacía recorrer el mundo y descubrir infinidad de paisajes diferentes. El mundo dice, tienes necesidades, no temas darle satisfacción, al contrario, hazlas mayores. Tal es la doctrina actual en el mundo. En eso ven la libertad. ¿Y qué resulta de este derecho a aumentar las necesidades? Por parte de los ricos, la soledad y el suicidio espiritual. Por parte de los pobres, la envidia y el asesinato. Pues el derecho de satisfacer las necesidades se lo han dado, mas sin indicarle todavía con qué medios. Afirman, tienes derecho a ser, tienes derecho a crecer, tienes derecho a medrar. Pero millones y millones de personas se ven pobres, se ven necesitadas, se ven en la miseria. ¿Qué van a hacer? Ellos mismos, por eso yo siempre lo digo, ¿no? Los terroristas, incluso los islámicos, se forjan en los barrios occidentales. La mentalidad occidental es la que genera criminales, delincuentes de todo tipo.
porque la cultura que les estamos transmitiendo a los niños y jóvenes es la de que luchen por lo suyo como seres segregados y por lo tanto ellos van a pensar que no tienen por qué poner límites. Entonces todos van a ver a los codiciosos como los referentes que quieren imitar, a los egoístas a los cuales no les importa la comunidad, sino que solamente intentan medrar para su propio beneficio. Esos van a ser los referentes. Y en ese deseo de medrar hasta el máximo, es inevitable que se dé la violencia, que se dé incluso la guerra, ¿no? Afirman que el mundo, cuanto más avanza, tanto más se une. Esta es otra idea también perversa que se tiene, ¿no? Que vamos progresando. Efectivamente, en algún sentido, progresamos, tenemos conciencia de los derechos humanos, somos más sensibles, nuestros semejantes, sean de donde sean, los concebimos como nuestros semejantes, como nuestros hermanos. Hemos progresado, pero eso no significa que globalmente lo vayamos haciendo. Eso no significa que ese progreso tenga un contrapunto eh, que lo desmienta. Afirman que el mundo cuanto más avanza, tanto más se une, que va constituyendo una comunidad fraterna a medida que se van acortando las distancias y se van transmitiendo los pensamientos por el aire. Ay, no creáis en semejante unión de los hombres. Entiendo la libertad como un aumento y una pronta satisfacción. Entendiendo la libertad como un aumento y una pronta satisfacción de necesidades, deforman su propia naturaleza. ¿Cómo puedes pensar que la libertad es simplemente satisfacer necesidades? Se supone que eso ya debe de darse de por sí. La libertad no puede ser eso. Deforman así su propia naturaleza, pues se engendran en sí mismos muchos deseos carentes de sentido y estúpidos, costumbres y quimeras insensatas, la promiscuidad, la prostitución, la pornografía, la drogadicción, todo eso es consecuencia de este patrón de pensamiento. Viven solo para envidiarse unos a otros, para la satisfacción carnal y la presunción. Dar banquetes, viajar, tener coches, dignidades y servidores esclavos, se considera ya tal necesidad a la que se sacrifica hasta la vida, el honor y el amor al prójimo, y hasta se matan si no pueden satisfacerla. En aquellos que son menos ricos observamos lo mismo, mientras que entre los pobres por ahora la insatisfacción de las necesidades y la envidia se ahogan con la borrachera. El alcohol y posteriormente la droga han sido sustancias fundamentales para mantener la jerarquía social en esta cultura occidental. Por lo tanto, hay que mitificar el alcohol. ¿Cuántos miles y miles de películas de Hollywood vemos que personajes supuestamente viriles ingieren grandes cantidades de alcohol permanentemente? Y si alguien le critica es que es un moralista. Así es como ellos lo ven, pero verdaderamente lo que quieren es promocionar esa vida evasiva en el alcohol o en la droga, normalizarla en millones de personas, como vemos que efectivamente está normalizada en las últimas décadas. Pronto, sin embargo, se emborracharán con sangre en vez de vino. Ahora os emborracháis con vino, pero eso no os va a satisfacer y por lo tanto querréis emborracharos de sangre. Es de alguna manera Dostoyevsky hace aquí una previsión de las grandes tragedias, de los grandes crímenes, genocidios, guerras mundiales,
del siglo XX. Ellos pensaban que una vida evasiva iba a normalizar la convivencia, pero no puede ser así. La paz social viene de la conciencia en el individuo y no puede venir de ninguna otra manera. Os pregunto, ¿es libre un hombre semejante? Conocí a un hombre que en la cárcel le privaron de tabaco y sufrió tanto a causa de dicha privación que a cambio de tabaco por poco traiciona sus convicciones, ¿no? Lo dice esto para que se vea en la poca fe que tiene en sus propias convicciones, en su propia ideología, en sus propias lealtades. Por un cigarrillo son capaces de renegar de ellas. Otro hombre dice, voy a luchar por la humanidad. Bueno, ¿a dónde irá ese hombre y de qué es capaz? Quizá de una acción rápida, pero no resistirá mucho tiempo. No es de extrañar que en vez de encontrar la libertad, hayan hallado la esclavitud y en vez de servir a la fraternidad y a la unión de los hombres, hayan caído por el contrario en la desunión y la soledad, como me dijo mi maestro. Esa es la razón de que en el mundo se vaya apagando cada vez más la idea de servir a la humanidad, la idea de hermandad y humanidad y unidad humanas. No puede negarse que esta idea es acogida ya hasta con burla, pues ¿cómo librarse de las propias costumbres? ¿A dónde irá ese esclavo si está tan acostumbrado a satisfacer sus necesidades incontables, por él mismo inventadas? Una vez que este paradigma nos domina, se retroalimenta a sí mismo y se va haciendo más fuerte, se va como si fuera la única verdad de la vida. Vive en la soledad moral y poco le importa la colectividad. Es curioso que para el colectivo sea este paradigma el que se le imponga. Es decir, se le está imponiendo un paradigma que va a destruir al colectivo. Como no puede ser de otra manera. La codicia individualista destruye a la comunidad. Porque la codicia es consecuencia de no reconocerse como partícipe del grupo. ¿Cómo va a haber codicia si yo mi riqueza considero que es la riqueza de todos y de todas? Entonces ya no hay codicia, si esa idea la tengo arraigada y no hay otra en mí que la contradiga. Pero el paradigma que viene de Occidente y que se impone en todas las mentes, en todos los pueblos, en todas las culturas, es el paradigma contrario. El paradigma de que no eres nada, de que eres un individuo segregado, que tienes que agregarte algo desde afuera, que debes de medrar socialmente. Vive en la soledad moral y poco le importa la colectividad. Lo que han logrado ha sido acumular muchas más cosas, pero la alegría se ha hecho menor. Joven, no te olvides de rezar. En tu plegaria, si es sincera, fulgurará un nuevo sentimiento y en él se dará una nueva idea que tú antes desconocías y que volverá a reanimarte. Y comprenderás que la plegaria es educación. Recuerda aún, cada día y siempre que puedas, repite en tu fuero interno. Señor, perdona a todos los que ante ti comparezcan en este momento. En Dostoyevsky esta es una idea fundamental. No solamente me preocupo por mi perdón, por perdonarme a mí mismo, sino que me preocupo por la comunidad.